encuentros de los miércoles, nuestros encuentros nocturnos y científicos de los miércoles. En esta oportunidad vamos a tocar un tema de interés en salud pública fundamentalmente, que es acerca de la resistencia antimicrobiana y cómo ha impactado el COVID en el incremento de la resistencia antimicrobiana. Esto es lo que se ha dado a llamar la pandemia silenciosa, justamente porque nadie la escucha o muy pocos las están escuchando. Y probablemente esto estalle como lo es ya un problema de salud pública muy pronto. Entonces, todos sabemos que el COVID nos trajo un incremento en la internación, sobre todo en los pacientes de terapia intensiva, con pacientes que están con múltiples dispositivos, pacientes que están con mucho tiempo de internación, sometidos a tratamientos antibióticos múltiples. Todo esto hace que, por supuesto, se incremente la resistencia bacteriana. Y al principio de esta pandemia creímos que las infecciones asociadas al cuidado de la salud iban a disminuir a raíz de las recomendaciones del lavado de manos frecuente y demás. Sin embargo, no fue así y ya en la primera ola se comenzó a ver un aumento de la resistencia. Incluso el Laboratorio Nacional de Referencia anunció hace muy poco tiempo que la resistencia que se está viendo hoy en Argentina, y esto no solo ocurre en Argentina, ocurrió en el mundo entero, la resistencia que se está viendo es la que se hubiera visto dentro de 8 años si hubiera seguido la tendencia que teníamos hasta el 2019. De modo que es un tema preocupante porque sabemos que algunos gérmenes, como los bacilos gram negativos, muchas veces nos dejan sin alternativas terapéuticas o con pocas alternativas terapéuticas o que no están a nuestro alcance. De modo que este es un tema que desde el programa de control de infecciones, junto con la doctora Fonio y la farmacéutica Rodríguez Cazorla, hace un tiempo que lo queremos abordar y lo debemos hacer. Entonces hemos ideado este Ateneo pidiéndole la colaboración al Laboratorio de Salud Pública, que es digamos, el centro de referencia del área de bacteriología en la provincia, en donde tiene un poco más de complejidad que los hospitales y reciben derivaciones, cepas de los hospitales de nuestra provincia. Entonces hemos seleccionado 6 aislamientos de interés actualmente en esta situación y buscamos los casos clínicos, invitamos a nuestros amigos infectólogos que siempre tienen muy buena predisposición para tratar este tema, ya que ellos lo padecen a la hora de implementar un tratamiento antimicrobiano y resultó tan complejo abordar el tema que lo tuvimos que dividir en dos al Ateneo. Entonces, 3 casos clínicos se van a dar hoy y 3 casos clínicos el próximo miércoles. Así que les comento que los disertantes de hoy son Daniela Kuzmani, microbióloga del Laboratorio de Salud Pública, que está a cargo de la División de Bacteriología ahora, el doctor Gonzalo Tomás, médico infectólogo del Hospital Avellaneda, María Pilar Cabrera Maciel, infectóloga del Hospital Eva Perón, Daniela Martínez, Cintia Daniela Martínez y María Belén Origot, ambas residentes del Hospital Padilla, son residentes de infectología. Y van a continuar en el próximo Ateneo la doctora Mariana Rodríguez Raimondo, el doctor Luis Raya y Mario Raya del Hospital Centro de Salud. Entonces, ahora también les quiero aclarar que hay un grupo de gente que ha trabajado apoyando también para la realización de este Ateneo, que son los microbiólogos de los hospitales y otros infectólogos que también han colaborado. Así que los dejo con Daniela para que comencemos a abordar este tema de tanto interés en el día de hoy. Bueno, Dani. muchas gracias. Sí, muchas gracias, Normi, por la presentación.
Este es un tema que desde el laboratorio yo vengo viendo desde hace mucho un incremento cada vez mayor en los aislamientos que me derivan con resistencia a muchos antibióticos, muchos casos de los cuales nos quedan una o dos alternativas terapéuticas. Así que considero que es importante que visualicemos la problemática no solamente de los médicos infectólogos, sino todos los bioquímicos que estamos en los laboratorios de microbiología, que a pesar de que estamos saturados en estos tiempos con la cantidad de muestras que recibimos, es importante que no dejemos de visualizar la presencia de un paciente por detrás y que al ser gérmenes de muy difícil tratamiento, el tiempo es oro. Para poder iniciar un tratamiento empírico, un tratamiento dirigido adecuado, es importante que el laboratorio optimice todos los recursos para poder entregar resultados en el menor tiempo posible. Las posibles causas del aumento en la resistencia antimicrobiana en Argentina es multifactorial. Se ha observado durante la pandemia un incremento en las infecciones asociadas al cuidado de la salud, neumonías asociadas a ventilador, bacteriemias asociadas a catéter, lo cual puede ser atribuido a múltiples causas. A que disminuyeron las medidas básicas en control de infecciones, algo totalmente esperable debido al estrés hospitalario, o sea, los recursos son los mismos que había antes de la pandemia y el incremento en la carga de trabajo ha sido importante. Una larga estadía de los pacientes en internación, los pacientes que se internan por COVID, tienen largos periodos de internación, por lo tanto están más expuestos a las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Son pacientes que están polinvadidos cuando generalmente ingresan a la terapia ya con requerimiento de asistencia respiratoria mecánica, tienen colocadas sondas urinarias y accesos venosos. Al uso inapropiado de antimicrobianos, muchas veces porque los tratamientos empíricos que se venían utilizando hasta el momento han quedado cortos, digamos, porque la resistencia ha ido avanzando, de modo que muchas veces los tratamientos que se venían usando son obsoletos para los microorganismos que estamos aislando. Y un mayor uso de elementos de limpieza y terapéuticos, que estos también seleccionan bacterias más resistentes. Entre las causas microbiológicas del aumento de la resistencia antimicrobiana, si nos referimos a enterobacterias, tenemos que ya desde el año 2017 viene en aumento la cantidad de enterobacterias productoras de carbapenemasa, con participación de una especie, de más de una especie. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la especie predominante son Klebsiella pneumoniae, aunque también vemos aumento en menor cuantía de Serratia, Enterobacter y providencias. La diseminación de los mecanismos de emergencia emergentes, como carbapenemasas de tipo NDM, los aislamientos con doble producción de carbapenemasas. El laboratorio ya de referencia a nivel nacional emitió un alerta epidemiológico en mayo de este año. Y en Acinetobacter, una disminución en la sensibilidad de la colistina, lo que se está observando en este momento, que en muchos de los casos es la única opción terapéutica que tienen porque son bacterias muy resistentes. Y un aumento, también tenemos un aumento en la recuperación de carbapenemasas de tipo de NDM en este género bacteriano. Si observamos en esta diapositiva, podemos ver que con el descubrimiento de nuevos antibióticos en el tiempo, las bacterias han ido encontrando mecanismos de resistencia cada vez más específicos para hidrolizar los antibióticos. Y así como vamos viendo que se van descubriendo nuevas drogas, las bacterias van encontrando caminos para hacerse resistentes. Teníamos en un principio lactamasas de espectro reducido, que son las conocidas BLEA. Después, con la aparición de nuevos antibióticos, estas beta-lactamasas han tenido mutaciones y se han transformado en beta-lactamasas con un espectro más extendido de acción.
han sumado mecanismos, fenómenos de impermeabilidad, que la han hecho resistente a algunos carbapenemes en el tiempo. Después también han aparecido carbapenemasas como KPC, que es la carbapenemasa más prevalente hasta hace algunos años, que ya afectaban, hidrolizaban los carbapenemes, que eran las drogas de elección que teníamos para el tratamiento de cepas productoras de BLE o cepas que tenían AMC reprimido. Después han aparecido también otras metalobeta-lactamasas que en compañía de coproducciones con BLE han hecho que sean resistentes a casi todos los antibióticos que hay disponibles en el mercado. Con el tiempo aparecieron los DBO, que son los nuevos inhibidores, como el Avibactam y el Relebactam, y las bacterias aún también a esto han encontrado un camino para escapar a su acción, mutando, en el caso de la KPC, por mutaciones en la KPC, han adquirido BLEs que tienen menos, son menos inhibidas por Avibactam, de modo que vemos que se descubren nuevos antibióticos y al escaso corto tiempo las bacterias ya encuentran un mecanismo de resistencia. Esto hace que muchas veces en la industria farmacéutica no se vea rentable el estudio de nuevas drogas, porque las bacterias siempre encuentran el camino, digamos, para hacerse resistentes. Acá en esta transparencia quiero mostrarles cómo en el tiempo han ido adquiriendo las bacterias mecanismos de resistencia como BLE, la resistencia a Samer en estafilococo, la resistencia a vancomicina en enterococo, y esta cepa, estas bacterias ya eran bacterias que presentaban una multiresistencia, o sea, resistencia a más de una droga en 3 categorías diferentes. Posteriormente aparecieron las KPC y las NDM, que ya se consideran de resistencia extrema, resistencia a casi todas las categorías de antimicrobianos, excepto 2, y tenemos 1 o 2 opciones de tratamiento, Acinetobacter, que eran sensibles solamente a 2 antibióticos, y después evolucionaron hacia panresistencia, o sea, estas bacterias en el tiempo, y debido a la selección, digamos, que hay en el ambiente por la presión de selección por los antibióticos, por los antisépticos, han evolucionado a ser panresistentes. Como en el Acinetobacter, que ya hay muchos Acinetobacter son resistentes a colistina, que era el único antibiótico que había disponible para el tratamiento. Acá quiero mostrarles, para introducirnos en el tema, que tenemos 2 grandes grupos de beta-lactamasas, las serinoenzimas y las metaloenzimas. Las serinoenzimas son enzimas que tienen en su centro activo un aminoácido serina, y las podemos clasificar en clase A, de clase C y de clase D. Y por el otro lado tenemos el otro grupo, que son las metalo-beta-lactamasas, que tenemos son las de clase B, como NDM, BIM y BIM, que son las más prevalentes. Inicialmente disponíamos de inhibidores para inhibir las de clase A, como las BLEA y las BLE. Estos son el Surbactam, el clavulánico y el Tazobactam. Con el tiempo se encontró otro inhibidor como el Avibactam, que ya no solamente inhibe enzimas de clase A, sino también de clase C y de clase D, en el grupo en el cual están incluidas las OXA. Y después, pero no había ningún inhibidor disponible para las metalo-beta-lactamasas. Y ahí es que las metalo-beta-lactamasas tienen una particularidad, y es que en su espectro de hidrólisis no afectan a Astrionam. Entonces, se vio que si se combina Astrionam con Avibactam, podemos llegar a inhibir todas las beta-lactamasas que tenemos en nuestros aislamientos.
Estos son datos que ha proporcionado el Instituto Nacional de Referencia en Antimicrobianos, de la Liz Malbrán. Son datos preliminares de la red FUNET del año 2020, han podido recopilar el reporte de 30 hospitales. Esta es una vigilancia anual que hay hospitales y centros públicos y privados de todo el país que reportan una vez al año todos los aislamientos que cargan diariamente los laboratorios de sus aislamientos, y esto se analiza una vez al año en el instituto de referencia. Y acá podemos observar, y se hace con el reporte solamente de 30 hospitales, se ha podido sacar un porcentaje de resistencia a los principales antibióticos que son los que se usan para el tratamiento de cepas productoras de carbapenemasa. Y vemos, si comparamos con el año 2019, que ha disminuido la sensibilidad a micacina, ha disminuido la sensibilidad a colistina, ha disminuido la sensibilidad a tigeciclina, y observamos un aumento en la sensibilidad a fosfomicina, el que se debe principalmente a que ha sido un antibiótico que no se ha usado durante el año pasado porque no estaba ingresando al país. Esto nos muestra que si hacemos un buen control en el uso de antimicrobianos, podemos tratar de revertir las tasas de resistencia que tenemos en estos momentos. Estos son aislamientos obtenidos de sangre, y si comparamos con los aislamientos obtenidos de enterobacterias productoras de carbapenemasa de muestras respiratorias, observamos más o menos lo mismo. Disminución en la sensibilidad de amicacina, colistina, tigeciclina, y un aumento en la sensibilidad a fosfomicina. Bueno, ahora vamos a empezar con los casos clínicos. Esto era más o menos para introducirnos en el tema. El primer caso clínico es un aislamiento que ha sido remitido al Laboratorio de Salud Pública del Hospital Eva Perón en el transcurso de la pandemia del año pasado. Pilar, te doy la Hola, palabra. dale, muchas gracias Daniela, buenas noches a todos. Bueno, comencemos con el caso clínico. Este se trata de un paciente de 54 años de edad, diabético tipo 2, que usaba metformina pero sin seguimiento, dislipidémico también sin control, desnutrido y con antecedentes de un contacto con el sistema de salud en el 2017 por una hernioplastia complicada con un hematoma de pared. Este paciente de sexo masculino consulta el 22 de noviembre del 2020 a nuestro hospital por sensación febril, odinofagia, tos seca y disnea progresiva de 6 días de evolución, con una fecha de inicio de síntomas del 16 de noviembre. Medicado 72 horas previas en atención primaria con claritromicina y paracetamol. Al ingreso tenía 38 grados centígrados, una frecuencia cardíaca de 146 por minutos, estaba levemente taquimeico y saturaba a oxígeno ambiental al 85%. En el examen físico presentaba rales en ambos campos pulmonares y estaba conectado en tiempo y espacio y estable hemodinámicamente. Hiperglucémico con 298 miligramos de cilitro en el hemoglucotest y se le hace un test rápido de antígeno para SARS-CoV-2 siendo detectable. En este contexto pasa a sala de internación. En internación, sala amarilla, que es nosotros teníamos categorizados por gravedad las salas, es una sala de atención clínica. El paciente ingresa el 22 de noviembre, tenía una radiografía, una tomografía con infiltrados intersticiales bilaterales. Como positivo en el laboratorio, ahí están viendo la tomografía. Si Dani, podés hacer otro clic para que veamos el otro. Ahí ven un corte superior y un corte inferior, infiltrados típicos intersticiales de COVID. En el laboratorio, como dato positivo, tenía leucopenia, con una linfopenia como marcador, plaquetopenia también, mantenía función renal, la LDH no estaba muy comprometida, también tenía una ferritina mayor de 2000 y estaba hiperglucémico con 401 de glucemia en sangre. Las serologías de screening fueron negativas. La siguiente, por favor. La conducta terapéutica al ingreso fue una cánula nasal, con 3 litros al paciente mejoró su saturación a 97%,
Por su hiperglucemia y su descompensación metabólica requirió hidratación parenteral con solución fisiológica mediante acceso vascular periférico. Se le colocó inhibidor de la bomba de protones, omeprazol, inició antibióticos, ampicilina, surlactana y claritromicina, inició dexametasona porque requería oxígeno, requirió también broncodilatadores, se usó budesonide inhalatorio con aerocámara, la tromboprofilaxis con enoxaparina, insulina NPH más correcciones y pronoactivo. El 23 de noviembre, el paciente ingresa al protocolo extendido que en ese momento estábamos haciendo en el hospital de plasma de convalecientes mediante consentimiento informado, y el día 24 ingresa al protocolo Colcovid que también estábamos realizando en el hospital y es randomizado en la rama de colchicina. El paciente evoluciona en forma desfavorable, ingresando al tercer día de su ingreso a UTI el 25 de noviembre. A 9 días de evolución del COVID, acorde a la fecha de inicio de síntomas, progresó su insuficiencia respiratoria, ya requería una máscara de no reinhalación a 15 litros y tenía mal control metabólico. Acuérdense que estaba con dexametasona. Los cultivos de ingreso fueron negativos, hemo y uro, por lo que al tercer día se suspende antibióticos que había realizado el ingreso. Continúa con el protocolo de colchicina y los esteroides y se hace el tratamiento de soporte en UTI. Continúa la mala evolución del paciente ingresando a ventilación mecánica el 27 de noviembre, o sea, a 11 días de fecha de inicio de síntomas de COVID, como es habitualmente que veamos en UTI. En este contexto, el paciente ingresa a ventilación con una PAFI de 137, con mala mecánica respiratoria y se complejiza con catéter venoso central subclavio izquierdo, catéter urinario y sonda nasoenteral para alimentación enteral. El 28 de noviembre, al tercer día de ingreso a UTI y el primero de ARM, el paciente presenta registro febril, está hiperglucémico e inicia drogas vasoactivas. Se pancultiva, en el laboratorio presentaba leucocitosis con neutrofilia, reactantes de fase acelerado. La PAFI estaba un poquito mejor que las previas, 157 con NAFIO 50%. Inicia en este contexto tratamiento antibiótico empírico con pipertazo y vancomicina. Los cultivos son negativos, la proca como ven 0,12 y se suspenden los antibióticos a las 48 horas de inicio. Todo en contexto de mejoría de los parámetros del paciente, tanto ventilatorios, de las glucemias, como el no requerimiento de vasoactivo. Estando en winning el paciente, que es la disminución de la sedación para hacer una estrategia de desvinculación de ARM programada, el paciente se autoextuba el 1 de diciembre, con fracaso de la autoextubación, requiriendo ARM dentro de las 12 horas. Siguiente. El 2 de diciembre, o sea, a las 24 horas de la autoextubación, el paciente empeora sus PAFI, se distresa, 64 de PAFI peor que al ingreso a ARM, requiere FIOs elevadas de 80 a 100%, cambia las secreciones respiratorias, progresa radiológicamente, tiene descompensación metabólica, uso de vasoactivos y tendencia a consolidación de las bases pulmonares. El laboratorio no presentaba leucocitosis, pero sí una marcada linfopenia de 410. Había mejorado las plaquetas con respecto al ingreso y los reactantes de fase aguda estaban acelerados. La procalcitonina era 3,5. Se cultiva e inicia meropenem a dosis elevadas y en infusión prolongada, colistin con carga y mantenimiento y vancomicina. Siguiente. Esta es la radiografía. Ustedes ven que tienen ya tendencia a consolidación, tiene el patrón periférico, pero las bases se están consolidando. De los cultivos, el hemocultivo nos da negativo, la punta del catéter negativa, el uro negativo y el aspirado traqueal, un recuento significativo de Klebsiella pneumoniae, productora de beta-lactamasa NDM, con una cima meropenel mayor de 32, o sea, no aptas para sinergismo, una cima colistin sensible y sensible a tigeciclina. Se diagnostica, estos resultados los tenemos a las 48 horas, o sea, el 4 del 12 del 20. Se diagnostica una neumonía asociada a ventilación mecánica por Klebsiella productora de carbapenemasa tipo NDM.
se ajusta el tratamiento antibiótico a tigecyclina más colistin y se suspenden meropenem y vancomicina. Bueno, este, la Klebsiella, en esa misma fecha se recibe en el Laboratorio de Salud Pública la derivación del aislamiento por sospecha de producir carbapenemasa y para realizar simacolistin, que es lo que se está derivando de rutina al Laboratorio de Salud Pública. El aislamiento presentaba resistencia a ampicilina, amoxicilina clavulánico, piperacilina tazobactam, cefotaxima, imipenem, meropenem con de más de 32, gentamicina, amicacina, ciprofloxacina y solamente presentaba sensibilidad a tigecyclina y fosfomicina. En el Laboratorio de Salud Pública se realiza la sensibilidad a colistina. Nosotros estamos haciendo sensibilidad a colistina por el método de macrodilución en agar, que es el método recomendado de referencia. Y acá quiero recalcar que no se... ¿Están viendo o no? Ah, sí, acá está. Que no se debe usar prueba de sensibilidad. Yo no veo la presentación, ¿no? Se salió la presentación, Daniela. Tenés que compartir de nuevo, Dani. ¿Y por qué pasó eso? Si no toqué nada. Compartir de nuevo. Ahí está. Ahí va. Bien, recordar a todos los laboratorios que es necesario realizar la prueba de sensibilidad a colistina por un método que esté validado, porque la sensibilidad a colistina que nos proporciona el disco, que nos proporciona el BITEC o algún otro método automatizado no es una SIM real, y es necesario confirmar la sensibilidad sobre todo con el método de referencia. En el Laboratorio de Salud Pública hemos implementado, desde octubre del año pasado, estamos implementando un método de screening, de estudio de carbapenemasa, utilizando principalmente el disco de ceftazidima bivactam. Esta es una recomendación que se ha hecho posteriormente por el Laboratorio de Salud Pública, por el Laboratorio de Referencia, perdón, para la investigación de carbapenemasas. Y esto se debe a que el contexto epidemiológico ha cambiado y ya KPC no es la carbapenemasa más prevalente, sino que hay un aumento de metalobeta-lactamasa, cuyo principal prueba con la que la podemos detectar es la resistencia a ceftazidima bivactam. Entonces, en un contexto en donde hay mayor prevalencia de KPC y de metalobeta-lactamasa, se utiliza este algoritmo para detección. En el laboratorio, aparte de la sensibilidad a ceftazidima bivactam, nosotros realizamos el test de Blucarba, que es un test colorimétrico, es un test rápido, que en 2 horas le proporciona una información muy valiosa al médico, que es la presencia de las 2 carbapenemasas más prevalentes en este momento, que son KPC y metalobeta-lactamasa. De modo que es imprescindible, diría yo, que el método de Blucarba se realice en todos los laboratorios. Nosotros ya en el Laboratorio de Salud Pública lo hacemos de rutina, pero yo entiendo que cuando el aislamiento ya se ha derivado ahí es porque ya hay sospecha de carbapenemasa. Entonces esta prueba, al tener el aislamiento directamente de la muestra clínica, se le puede realizar y tener en 2 horas ir informándole al médico de la presencia de una carbapenemasa. Realizamos también los discos combinados desde CMBRID. Los discos combinados es un kit que viene en donde el meropenem se asocia en un mismo disco con diversos inhibidores. Y al día siguiente, luego de la incubación, observamos con cuál inhibidor tenemos aumento en la zona de inhibición. En este caso veíamos sinergia con EPTA, por lo tanto se interpreta que es una metalobeta-lactamasa. Ya lo estábamos sospechando por la presencia de la resistencia a ceftazidima bivactam. Le hacemos test de Hodge para confirmar la actividad enzimática sobre carbapenemes, y una vez que tenemos todo este screening de muestras de estudios fenotípicos,
ya vamos a realizar, de acuerdo a los resultados, test inmunocromatográfico rápido o métodos de biología molecular por multiplex para ponerle nombre a la carbapenemasa. En este caso hemos realizado los dos, nos dio positivo el test inmunocromatográfico para una NDM y lo hemos confirmado posteriormente con una PCR multiplex en donde veíamos una bandita que indicaba la presencia de NDM. Es importante tener presente también que ante la posible presencia de más de una carbapenemasa se sugiere buscar OXA en todos estos aislamientos porque muchas veces está enmascarada por el poder hidrolítico que tiene KPC y que tienen las metalobeta-lactamasas. Por eso es importante muchas veces no quedarse con la presencia de una carbapenemasa, sino pensar que puede haber más de una. Esto puede afectar en el tratamiento, de modo que es importante, ya no solo desde el punto de vista epidemiológico, sino desde el punto de vista del tratamiento, saber qué es lo que tiene el aislamiento. Cuando nosotros tenemos en el laboratorio resistencias a Stachydimas vivac-TAM, tenemos que pensar, en el 40% de los casos se debe a la presencia de una metalobeta-lactamasa. Sin embargo, también tenemos aislamientos que pueden presentar resistencias a Stachydimas vivac-TAM, pero que son KPC que tienen asociada a la producción de una BLE tipo PER. Las BLE tipo PER tienen la ventaja de evitar el efecto inhibidor de la vivac-TAM. Por lo tanto, cuando tenemos resistencias a Stachydimas vivac-TAM en una KPC, tenemos que pensar que hay una BLE tipo P asociada. Esto se ha visto en el 30% de los casos. También podemos estar en presencia de una mutante de KPC que ya hay circulando en la provincia en un 20% de los casos, o combinaciones de carbapenemasas, KPC con NDM, o KPC con OXA o NDM más OXA. Bueno, en el Laboratorio de Salud Pública, una vez que confirmamos la presencia de NDM, ya tenemos el perfil de sensibilidad completo. Era la cepa era sensible a colistin, presentaba resistencia a Stachydimas vivac-TAM, y le hacemos sensibilidad a Astronam y nos da resistente. Recordemos que el Astronam es el antibiótico que, si el mecanismo de resistencia de metalobeta-lactamasa está puro, normalmente nos da sensible. En este caso nos dio resistente. Lo que hay que buscar en este caso es la presencia de una BLE asociada. Acá les muestro, esto es una corrida, es una multiplex para MBL. Si observamos, estos son la mayoría de los aislamientos que teníamos sospechosos de MBL, y si ustedes observan, cada uno de estos carriles es un aislamiento. Todas son NDM. Y estas serían PIM, IM y NDM. Están todas NDM. Esto ha cambiado con respecto a años anteriores. Normalmente, cuando teníamos una metal o beta-lactamasa en un aislamiento, generalmente eran BIM, en menor cuantía IM, pero teníamos muy pocos aislamientos de NDM. Y el test inmunocromatográfico rápido tiene la ventaja de darnos una respuesta en 15 minutos. Es un cassette que tiene anticuerpos monoclonales contra todas las carbapenemasas circulantes en el momento, y da una rayita en la inicial de la carbapenemasa que tiene. Bueno, como les decía, este aislamiento representaba resistencia a Astronam, de modo que debíamos sospechar la presencia de una BLE. Esto es para recordar un poco el primer aislamiento que tuvimos en el Laboratorio de Salud Pública, que correspondía a un brote que se había ocasionado en el Hospital Néstor Kirchner, en el tercer piso, donde tuvimos 3 aislamientos de 3 pacientes diferentes, y se lo ha presentado en su momento en SADI, ya en el año 2017, teníamos rescate de NDM. Bueno, como les decía, el Astronam es activo sobre metalobeta-lactamasas, y si nos da resistencia, para poder usarlo como tratamiento, debemos descartar la producción de una BLE.
¿Cómo buscamos una BLE en el laboratorio? Haciendo una sinergia entre amoxicilina clavulánico y un disco de Astronam. Si observamos un huevo, esto significa sinergia positiva, por lo tanto el aislamiento, a su vez, aparte de la metalo-beta-lactamasa, tiene una BLE asociada. La presencia de sinergia confirma esto. En ese caso, lo que el laboratorio, el paso siguiente en el laboratorio sería probar sinergia Astronam-avibactam. Ante la presencia de un aislamiento productor de metalo-beta, siempre se debe probar para tratamiento Astronam-avibactam por un método que ha puesto a punto el laboratorio Anlis-Malbrán, que es un método de predifusión rápida, y el estudio hasta el momento determina que el 98% de la sensibilidad de las cepas productoras de MBL presentan sensibilidad a Astronam-avibactam. Este es el método. Está disponible para que todos los laboratorios podamos aplicarlo. El protocolo de trabajo se encuentra en la página de antimicrobianos. Se trata de una predifusión rápida en donde con un disquito de ceftazidima-avibactam se hisopa una placa de MH, se coloca el disquito de ceftazidima-avibactam en el medio. Posteriormente se espera 15 minutos a que haya una difusión del antibiótico del disco al medio. Se saca el disco de Astronam-avibactam, de ceftazidima-avibactam, y en el mismo lugar se coloca un disco de Astronam. Y han establecido un punto de corte de 17, si da mayor de 17 significa que hay sinergia positiva entre Astronam y avibactam, lo que es útil para el tratamiento. El alcance de la prueba es para usar ante la presencia de metalo-betas resistentes que presentan resistencia a Astronam. También es de aplicación ante la presencia de una mutante de KPC o cuando estamos buscando coproducción entre KPC y PER. Bueno, cuando no tenemos disponibilidad para tratar, porque esto una vez que uno lo realiza en el laboratorio, la extrapolación es que que el médico utilice ceftazidima-avibactam asociado con Astronam para el tratamiento. Muchas veces la ceftazidima-avibactam no está disponible por su elevado costo, por lo tanto el Instituto Nacional de Referencia ha realizado la misma prueba, pero asociando Astronam con ácido clavulánico. El ácido clavulánico vendría a inhibir la BLE presente, que las BLE son inhibibles por clavulánico, liberando así su acción sobre el Astronam, que va a poder tener actividad sobre la carbapenemasa. Tiene también el mismo procedimiento, un punto de corte de mayor de 22 milímetros nos indica sensibilidad a Astronam-avibactam. En el laboratorio muchas veces, si realizamos ambas pruebas, Astronam-avibactam y Astronam clavulánico, diferenciando las dos podemos tener una sospecha de los mecanismos de resistencia que la bacteria tiene. Si se revierte la sensibilidad a Astronam, significa que tengo una BLE asociada a la metalo-beta y podemos usar Astronam clavulánico. Si no se revierte la sensibilidad a Astronam, se puede tratar de una asociación de carbapenemasas como metalo-beta más oxa o metalo-beta más KPC. ¿Se entiende hasta aquí? Sí, Dani, excelente. Bueno, es como muy microbiológico, entonces por ahí no sé si es muy fácil de entender. Familiarizarnos ya. Bueno, los cambios epidemiológicos, que esto para concluir un poco cerrando el caso, entre los cambios epidemiológicos tenemos ya un reporte del Instituto Nacional de Referencia, un aumento progresivo de aislamiento de enterobacterias productoras de metalo-beta-lactamasas de tipo NDM, y si se compara, a partir del año 2018 vemos que aumentamos de un 17 a un 25% en el 2019 y a un 60% en el año 2020. En la provincia hay un estudio realizado en el año 2017 con la colaboración de los aislamientos remitidos al Laboratorio de Salud Pública por casi todos los hospitales públicos de la provincia,
Y habíamos hecho un estudio estadístico, un estudio epidemiológico para ver cuáles eran las carbapenemasas prevalentes en ese momento. Y con el inicio de la pandemia de COVID el año pasado, también se les ha solicitado a los laboratorios que deriven todos los aislamientos de los pacientes que se estaban de infecciones asociadas al cuidado de la salud, que se estaban internando y que tenían rescate microbiológico. Entonces, comparando ambos tiempos, vemos que en el 2017 la carbapenemasa predominante en un más de un 90% era KPC. Y este año, en los 6 meses que estuvimos haciendo el estudio, entre noviembre del año pasado y abril de este año, vemos que ese porcentaje ha disminuido casi el 50%. Esto ha ido, ha aumentado NDM, que en el año 2017 teníamos un 1%, y este año estamos, en este último periodo, tenemos casi un 40%. Las OXA han disminuido con respecto al año 2017, y lo que no en el año 2017 no había eran aislamientos con doble producción de carbapenemasa que ya se han detectado eh, con mayor frecuencia a partir de entre el 2019 y el 2020. Esto nos muestra que la epidemiología ha cambiado, NDM va en aumento, en detrimento de la disminución de KPC y de OXA. El Instituto Malbrán ha emitido una alerta sobre la presencia de para una alerta a los laboratorios para que buscar dobles productores de carbapenemasa, que ya se están viendo cada vez que en mayor aumento. Tenemos combinaciones, las combinaciones más comunes son KPC más metalo-beta-lactamasa, pero también debemos buscar oxacilinasas asociadas a KPC y a metalo-beta-lactamasa, porque ya el año pasado teníamos muchos aislamientos de KPC asociados a OXA, y ahora estamos viendo aislamientos de OXA asociados a metalo-beta y KPC asociados a metalo-beta. Bueno, Pilar, sería la conclusión del caso. Bien. Bueno, ¿cómo evoluciona el paciente? El paciente completa 5 días de tigecyclina y 7 de colistin, tiene mejoría clínica, se encontraba en plan traqueostomía, era un paciente muy miopático después de estos eventos, con un afío de 40%, conectado, sin sedación estable. Ahí hay un error, 72 horas previas sin fiebre, controlado metabólicamente, con una proca negativa, se suspende el antibiótico con estos días. Completa el protocolo de colchicina sin reacciones adversas, los 10 días de dexametasona. El 10 de diciembre se traqueostomiza. En su evolución, el paciente cursa otro evento de IAX, una traqueobronquitis por pseudomonas, que se trata y evoluciona favorablemente. El 22 de diciembre, o sea, al mes de ingresado al hospital, el paciente es desvinculado definitivamente de ventilación mecánica. El 23 de diciembre pasa a piso y el 30 de diciembre se da el alta hospitalaria. Continúa actualmente el paciente bajo seguimiento con endocrinología y con neumo. Si ustedes ven, esa es la placa en realidad que presentaba al momento de completar el tratamiento antibiótico. No han progresado infiltrados, todavía seguían las bases comprometidas, pero la resolución radiológica tarda. Y bueno, esta es la última imagen que en realidad el objetivo de presentar el caso de este germen multiresistente, realmente estas infecciones y esta evolución de los pacientes por estas bacterias son la excepción. La mayoría de los pacientes tienen mala evolución clínica con altas tasas de mortalidad. Y el objetivo que hemos tenido desde el hospital, este fue el paciente, es en realidad en este momento de grandes pesares y de gran presión para el sistema de salud y malas noticias, es, bueno, presentar uno de los pacientes que hemos podido sacar después de esta sobreinfección. Si ustedes ven en la presentación, yo también les he marcado en negrita los antibióticos que ha usado el paciente, con el que venía en ambulatorio y con el que ingresó
sobre todo teniendo en cuenta que el paciente ingresa con una neumonitis, o sea, no ingresa con una consolidación, se sigue el protocolo de inicio de antibióticos de la institución que está en revisión y que nosotros estamos tratando de evitarlo. O sea, cuando el paciente ingresa con placa actualmente que no tiene consolidación neumónica, estamos evitando poner antibióticos, porque realmente es una infección por COVID y no es una infección, digamos, bacteriana. Así que bueno, ese era el objetivo de la presentación del caso y ese es el equipo médico, de kinesiólogos, de enfermería que nosotros hemos tenido para sacar a este paciente después de más de un mes de internación. Muchas gracias a todos. Bueno, damos espacios a preguntas o las dejamos al final. No, discutamos cada caso para Bueno, que no nos olvidemos del tema. bueno, Silvia, ¿vos abrís la discusión? ¿No? Bueno, en primer lugar, felicitarlas a las dos por este caso y esta presentación. Destacar este tema que acaba de resaltar Pilar, de suspender los antibióticos cuando no se los requieran, suspenderlos tempranamente. Es cierto que muchas veces uno duda al necesitar ponerlos o no, pero cuando hay evidencia de que no se los necesita sacarlos. Y creo que obliga un poco a poner a punto que nos actualicemos en los mecanismos de resistencia y a actualizar las guías de tratamiento empírico inicial en función de las epidemiologías locales, ¿no? Retomar las bases de los que son los controles de infecciones, la vigilancia y tener, digamos, cuál es la epidemiología local de cada lugar y ajustar los tratamientos empíricos a esa epidemiología. Y esto seguramente va a dar para que capacitemos más y más en este tema de los nuevos mecanismos de resistencia que todos tenemos que conocer y familiarizarnos. Acá en el chat ponen muy buena presentación. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, yo puedo preguntar. Dale, Gonzalo. Quería saber qué rol tienen las pruebas moleculares rápidas en la detección de los mecanismos de resistencia para por ahí ajustar al principio. Sé que igual se sigue necesitando las pruebas que vos nombraste de microbiología, pero quería saber qué rol tienen, por ejemplo, los paneles estos de FilmArray, de Neumonía Plus, que detectan varios mecanismos de resistencia, incluyendo NDM, o el de sepsis, que también tiene esa misma detección. y sin duda sería muy importante todos los hospitales disponer de uno de esos equipos. La verdad, el tratamiento dirigido es muchísimo más rápido. Entonces, sí, tienen un alto impacto, digamos, en cuanto al tiempo que demora en instalarse un tratamiento empírico, un tratamiento adecuado, un tratamiento dirigido, no un tratamiento empírico, perdón. Lamentablemente son determinaciones muy caras que no están al alcance de todo el mundo. En este momento hay un equipo en el Hospital Padilla, tengo entendido que hay un equipo en el Hospital Avellaneda, pero realizar, digamos, de manera rutinaria este estudio, digamos, a todas las muestras, considero que si bien ganamos tiempo, podemos ganar tiempo también con menos recursos, digamos. Una prueba de Blucarva hecha o sea, uno tiene el aislamiento y le realiza una prueba de Blucarva en el momento, te diría yo que en 15 minutos podemos informarle al médico que podemos estar en presencia que estamos en presencia de una bacteria productora de carbapenemasa con una prueba que es económica y que está disponible en todos los laboratorios, digamos. Y ante la presencia de estos, Yo sí. quisiera agregar algo más. Realmente en las infecciones severas, muchas veces un FilmArray nos da rapidez y tranquilidad. Sin embargo, en el contexto de nuestro país, yo creo que debemos optimizar al máximo los laboratorios de microbiología. Y por ahí ante un hemo positivo, porque para hacer un FilmArray de una muestra de hemocultivo ya tenemos que tener el hemocultivo positivo.
Entonces, una forma, por ejemplo, de optimizar los tiempos de respuesta es cuando vemos el Gram y se trata de un bacilo Gram negativo, largar el antibiograma o la prueba de sensibilidad directamente del frasco de hemo. Eso nos acelera mucho los tiempos y podemos tener una lectura rápida más o menos a las 8 horas. Entonces, hay distintas estrategias ante la falta de estos recursos tan costosos. Hay estrategias que se pueden usar para optimizar el laboratorio de microbiología. Y desde ese punto de vista quiero resaltar y destacar el uso del disco de ceftazidima Vivactam, que tiene que ser incorporado por todos los laboratorios que hacen microbiología y que tienen con frecuencia gérmenes de resistencia extrema, en donde podemos, cuando leemos en la primera lectura del antibiograma, ya tenemos una alerta, porque Vivactam nos va a estar alertando acerca de los 3 o 4 mecanismos de resistencia posibles, y dentro de las 18 horas siguientes, el laboratorio, cuando ya sabe que es resistente a ceftazidima Vivactam, tiene que definir el mecanismo de resistencia para ajustar el tratamiento antibiótico. O sea, quizás es un poco complejo para una presentación de un caso en un Ateneo y esto merezca un curso, pero tenemos que ir acostumbrándonos a que el laboratorio de microbiología tiene que estar al lado del paciente y al lado del médico tratante. Entonces, estas estrategias como el Blue Carba, quien disponga de un método inmunocromatográfico, bienvenido sea, el Blue Carba Test, el disco de Cefta-Avi, que ya nos está alertando sobre un mecanismo de resistencia específico, todo esto debemos optimizarlo desde el laboratorio. Así es. Acá hay un aporte del chat, chicos, del doctor Omar Sánchez del Hospital Padilla, una pregunta. Respecto al caso, dice, ¿tuvieron casos previos con NDM y que el rol se le atribuye a los antibióticos usados previos al aislamiento? Hola, en realidad esta infección, nosotros tuvimos el primer caso con NDM, lo tenemos documentado, fue en septiembre, en la terapia, en septiembre de 2020. Empezó con un paciente que tuvo una internación prolongada, como de dos meses y medio, y a partir de allí nosotros tuvimos un brote por esta bacteria. Después este brote se extendió y prácticamente se está transformando en una endemia en la unidad de cuidados intensivos. Hemos logrado con la presencia permanente de las enfermeras de control de infecciones y la colaboración de los médicos de UTI y el insistir en el área de limpieza, en disminuir francamente las infecciones por esta bacteria que nos ha traído mucha mortalidad a nuestros pacientes. Pero de vez en cuando tenemos uno que otro aislamiento, sobre todo en pacientes con internaciones mayores del mes y con distrés grave. Si ustedes ven la tomografía de este paciente, la radiografía, no era un pulmón tan comprometido como los distrés severos que estamos viendo ahora con los que están llegando los pacientes. Entonces yo creo que por ahí para plantearnos, digamos, sentarnos frente a una situación como esta, lo primero es control de infecciones exclusivo, y lo segundo sí es un uso más adecuado de antibióticos. Por ahí las guías, yo creo que en atención inicial de COVID del Ministerio de Salud confunden un poco en realidad cuando se plantea el uso de tratamiento antibiótico empírico en casos de neumonías. Eh, Nosotros lo interpretamos como neumonías como consolidativas. En cambio, la mayoría de los pacientes tienen infiltrados, pero son característicos de procesos infecciosos virales. Entonces, sería una de las cosas que podríamos rever para disminuir quizás un poco la presión antibiótica en los primeros niveles de atención y dejar el uso de antibióticos o el uso de antibióticos de amplio espectro a los pacientes ya o inmunodeprimidos o más gravemente comprometidos, en donde nosotros no podemos en realidad jugar a esperar o pensar el antibiótico, tenemos que actuar y rever.
Y otra cosa es, a nosotros nos ha servido mucho en la unidad tener disponibilidad de procalcitonina. Nos sirve para suspender los antibióticos y nos sirve también la rapidez y el servicio que nosotros tenemos de microbiología, que siempre voy a decir que es un excelente servicio. Ellos nos tienen todo el tiempo al tanto de la detección y hacen el Blue Carbon, nos están diciendo inmediatamente en el mismo día si una bacteria es productora de carbapenemasa, que nos permite, por un lado, tomar una conducta terapéutica y por otro lado, y no menor, hacer un aislamiento precoz del paciente para controlar la diseminación bacteriana. Gracias, Pilar. Es muy importante lo que estás diciendo de no poner antibiótico en las neumonías virales, ¿no? Es importante en todos los niveles de atención que se entienda lo que es neumonía bacteriana y que se trate de hacer el diagnóstico diferencial. Acá la doctora Estela Mari Fernández escribe en el chat, el método de FilmArray también se puede realizar con hemocultivos sin incubar, según recomendación del doctor Zuluaga. El costo del examen se compensa con menor días de internación, menos costo en tratamientos prolongados inadecuados durante al menos 48 horas. Después, Mariela Agustina Cáceres pone, al haber FilmArray directamente de las muestras, al hacer debe ser FilmArray directamente de las muestras respiratorias, se tiene un informe de mecanismo de resistencia en 1 hora y se puede dar tratamiento dirigido. Es ahorro de tiempo, tratamiento y mejora del paciente. Sí, sin duda la disponibilidad de un film array sería la situación ideal, pero no es nuestra realidad actual. Nosotros hemos recomendado el film array en el Hospital Padilla cuando comenzamos nuestras actividades en el programa de control de infecciones porque entendemos y conocemos las ventajas que tiene implementar un método de diagnóstico rápido. Pero también debemos pensar que además del ámbito público, tenemos el subsector privado en donde es más difícil el acceso a estas metodologías. Entonces, de allí que yo siempre recomiendo que tratemos de optimizar el laboratorio de microbiología, porque las obras sociales no entienden este tema de que un film array va a redundar en beneficios no solo económicos, sino también en la salud del paciente. Entonces, ante la falta de disponibilidad de estas metodologías que todos las quisiéramos tener, creo que debemos optimizar los tiempos de respuesta en el laboratorio. Bueno, escribe el doctor Recupero, ante la epidemiología actual de Tucumán se hace necesario la disponibilidad de antimicrobianos más complejos, coincidimos, y qué esquema empírico ante infección grave bacteriana o grave bacteriemia o respiratoria se aconsejaría. No sé qué opinas, Pilar o Gonzalo, pero la verdad que me parece que es importante que se vea la epidemiología local de estas Sí. infecciones asociadas al cuidado de la salud. Sí. Nosotros, en realidad, cuando tenemos un paciente crítico, estamos obviamente y está descompensado con un shock séptico, estamos comenzando con los antibióticos de amplio espectro. Hay veces que, que podemos usar de inicio meropenem, colistina y tigecyclina, eh, producto de la epidemiología de la unidad. Y hay otra cosita que quería nombrar. En realidad, cuando yo le remarqué los antibióticos en el caso clínico, me parece muy importante los pacientes con COVID establecer la fecha de inicio de síntomas para pensar en qué etapa estamos. Porque la verdad que los pacientes con COVID tienen una enfermedad infecciosa que es viral y que en etapa inflamatoria cursa muchas veces, y sobre todo ahora, con un shock séptico con falla orgánica múltiple, que nos confunde si es una sobreinfección o una coinfección bacteriana o es el síndrome, el shock propio, el shock séptico viral. Y después, obviamente, pensemos en los hongos, no lo olvidemos en el paciente COVID, pero creo que en esa situación es el paciente a veces no puede esperar optimizar los antibióticos en cuanto a dosis, dosis máxima,
las primeras 48 horas en el paciente crítico, de acuerdo a la epidemiología de la unidad, y después, si apenas nosotros tengamos el rescate, comenzar a sacar los antibióticos que no corresponden a dirigir el tratamiento. La verdad que con los costos en salud que tenemos en la parte pública y también en la parte privada, como decía Norma, es muy difícil, muy dificultoso el uso de antibióticos de alto costo actuales, lo que no significa que nosotros tengamos todos los justificativos para solicitarlos, pero realmente, empíricamente, nosotros por lo menos desde la parte hospitalaria no podemos acceder fácilmente a otros antibióticos de más costo, sino inclusive muchas veces hemos tenido que hacer expedientes que tiene demoras y que no es en virtud de la rapidez en el tratamiento antimicrobiano, pero es la realidad que estamos teniendo en base a los costos de los antimicrobianos y en realidad no de los costos de los antimicrobianos, los costos en salud completos. Y en la parte privada vuelve a ser el problema el tipo de la cobertura de salud que tenga el paciente. Entonces es bastante complejo este tema, entonces el buen laboratorio microbiológico a nosotros nos colaboraría. Y bueno, y conocer la epidemiología del paciente, de la unidad en donde estamos ejerciendo el tratamiento del paciente grave. Sí, coincido con Pili. La verdad que si uno tuviera que guiarse por la epidemiología que acaba de mostrar Daniela y, por ejemplo, la unidad de Pilar en ese momento, uno como tratamiento empírico inicial en un paciente grave debería poner algo así como ceftazidima, Ivactam, Colistin y Astreonam como empírico inicial. Y la verdad que en un paciente crítico, donde uno no le puede errar por horas ni por horas al tratamiento empírico, sería lo ideal. Pero bueno, sí, como dice Pilar, estamos limitados por los costos y muchas veces la disponibilidad. No sé si Astreonam, la verdad que yo nunca usé Astreonam. No sé la verdad la disponibilidad que tenemos en Argentina de ese antibiótico. Yo tampoco lo he usado, pero uno conversa con los infectólogos de otras provincias, de Buenos Aires, por ejemplo, y sí lo están usando. Y están usando Astronan y están usando Astronan asociado a amoxiclavulánico, como esa estrategia que mostró Daniela, cuando, cuando corresponde. Sí, Bueno, sí está disponible Ceftavis también se está es- usando, ¿no? está Ceftavis también se usa. sí, acá también usamos Ceftavi, pero por ejemplo para el caso de nosotros no nos sirve. Astronas sí está disponible en la Argentina, el tema vuelve a ser el costo. Em, es un costo, yo, digamos, había averiguado en algún momento, no me quiero equivocar, creo que el año pasado estaba la ampollita como a 15.000, 20.000 pesos, 20.000. 20.000 pesos y era una dosis mucho más alta. Entonces sí es complejo. Y en Tucumán había que traerlo, en contexto de pandemia era muy complicado, había que trasladarlo hacia la provincia. Pero bueno, es una opción para tener en cuenta y bueno, para comenzar a pensarla y comenzar a incorporarla en los pacientes que podamos. Sí, y es en algunos gérmenes es la única opción, porque si esa cepa no hubiera sido una Klebsiella y hubiera sido un Proteus, una Morganella o una Providencia, que tiene resistencia intrínseca a colistina y a tigeciclina, no quedan opciones de tratamiento más que esta estrategia. Así que realmente creo que deberíamos buscar la forma de acceder, de comenzar a acceder a las Treonam. ¿Seguimos? Y si no hay más preguntas, A ver. ¿Seguimos, Dani? bueno, sí. Bueno, el caso clínico 2 lo presenta el doctor Gonzalo Tomás, pertenece al Hospital de Clínicas Nicolás Avellaneda. Bueno, Gonzalo. sí, pasa nomás a lo siguiente. Este lo hacemos más cortito. Un paciente de 79 años con antecedentes de diabetes tipo 2 con tratamiento con insulina.
hipertenso, obeso, que ingresa con diagnóstico de COVID-19 grave al hospital, refiriendo una fecha de inicio de síntomas del 12 de octubre del 2020. Él ingresa 5 días después de esa fecha por disnea de saturación se interna, digamos, e inicia inmediatamente en la sala de internación COVID, no en la terapia intensiva, con ampicilina, sulbactam y claritromicina. Además del tratamiento estándar, digamos, con corticoides, profilaxia antitrombótica, con alto requerimiento de oxígeno. Usó cánula de alto flujo en un momento. Perdón, este paciente no usó cánula de alto flujo, perdón. El 19 de octubre, a las 48 horas, el paciente, por la progresión de la insuficiencia respiratoria y evolución a COVID crítico, pasa a terapia intensiva. Al día siguiente de pasar, el día 20 de octubre, se entra en ventilación invasiva. Ahí hay una rotación de antibióticos el día 21 de octubre. La verdad que el paciente estaba febril, estaba estable, pero en el contexto de la terapia intensiva se le rotó el antibiótico a piperacilina tazobactam. Se lo había cultivado previamente, que esos cultivos fueron negativos. El día 28 de octubre continuando el paciente en ventilación invasiva, progresa con inestabilidad hemodinámica, falla multiorgánica, insuficiencia renal y requerimiento de vasopresores y hiperglucemia persistente. El 29 de octubre, empíricamente, se rota a meropenem, tigecyclina y colistin, con sospecha de una sobreinfección bacteriana respiratoria. Acá se cultiva nuevamente sin resultados positivos. Y el 1 de noviembre continúa la progresión clínica, se le agrega fluconazol por sospecha de candidemia. Y el 5 de noviembre se toman nuevos cultivos. El paciente persistía en el mismo estado, con síndrome de estrés respiratorio, falla multiorgánica y signos de sepsis, de shock séptico persistente. Y finalmente, el 9 de noviembre, a poco más de 2 semanas del ingreso, fallece. El siguiente. Digamos, a los 48 horas de toma de los cultivos, recibimos este diagnóstico en urocultivo, un aislamiento de Klebsiella pneumoniae, probablemente productora de carbapenemasa, y en el minival, también con una muestra representativa, con más de 10 a las 6 unidades formadoras de colonias de ambos gérmenes, Pseudomonas aeruginosa, que era bastante multisensible, y una Klebsiella pneumoniae, también probablemente productora de carbapenemasa. Esto se trabajó en el laboratorio local y se derivó al laboratorio de salud pública. Sí, no sé, ¿querés decir algo más? No, seguimos. Bueno, en el laboratorio de salud pública recibimos un aislamiento de Klebsiella pneumoniae de muestra respiratoria con sospecha de producción de carbapenemasa. En el antibiograma tenía resistencia a múltiples antibióticos, tenía sensibilidad a micacina, a tigecyclina y el ceftazidima ibactam. Y acá, cuando vemos sensibilidad a ceftazidima ibactam, ya tenemos que descartar uno de los mecanismos de resistencia prevalentes, que son las metalobeta-lactamasas. Le hacemos en el Hospital Avellaneda, ellos han implementado la técnica de predifusión, les daba colistina sensible. Esto ha sido confirmado en el Laboratorio de Salud Pública por el método de referencia, y el meropenem era no apto para tratamiento combinado. En el laboratorio realizamos de rutina, como en el caso anterior les cuento, el Blucarbatest, que dio positivo. Se hizo sinergia con los discos de DCM-BRIT, lo que daba sinergia con ácido borónico, indicaba la presencia de KPC. Se hizo un test de Hodge que dio positivo, evidenciaba la presencia de respuesta mecanismo de resistencia enzimático sobre carbapenemes, la ceftazidima ibactam sensible. Se le hizo un método inmunocromatográfico rápido que nos dio positivo no solamente para KPC, sino también para OXA 163.
por diagnóstico molecular, por PCR multiplex, se confirma lo que evidenciaba el KC, que es una presencia de una doble carbapenemasa. En el laboratorio, principalmente en la coproducción entre KPC y OXA, no se va a evidenciar la presencia de OXA, sino la vamos a buscar directamente, porque el perfil hidrolítico de las KPC las enmascara. Si nosotros, de todos modos, al ser sensibles a Ceftazidima Vivactam, esto no tiene ninguna implicancia en el tratamiento, digamos, porque ambas son sensibles a Ceftazidima Vivactam, pero si vamos a hacer un estudio epidemiológico es importante conocer que estamos en presencia de estas dos carbapenemas. El alerta microbiológico del Instituto Malbrán y pide justamente que se busque, en el contexto de aislamientos de NDM y de KPC, que se busque también carbapenemasas tipo OXA que muchas veces quedan enmascaradas por el perfil hidrolítico de las otras carbapenemasas. En cuanto a la discusión del tratamiento antimicrobiano, tenemos diferentes alternativas. Monoterapia, terapia combinada entre colistina y tigeciclina, meropenem, colistina y tigeciclina, Ceftazidima Vivactam, o Ceftazidima Vivactam más un antimicrobiano no beta-lactam. Si nosotros vamos a las guías de LITSA para el tratamiento de enterobacterias productoras de carbapenemasa, tenemos que en el contexto de presencia de KPC, en el 98, la Ceftazidima Vivactam es el tratamiento de elección, sino meropenem barbobactam y imipenem relebactam, cefiderocol, que no hay disponible en este momento, o tigeciclina o erabaciclina. Si tenemos aislamientos solamente de OXA, Ceftazidima Vivactam nuevamente, o sea que en el contexto ideal, Ceftazidima Vivactam es el mejor tratamiento para este paciente. ¿Alguna pregunta? Yo quería agregar una cosa. Bueno, como ven, el paciente evolucionó mal, a pesar, si bien no estaba con el tratamiento de elección, que es Ceftazidima Vivactam, evolucionó mal a pesar de tener dos antimicrobianos a los que era sensible. Hay algo que se sacó de la presentación, y es, apuntando a lo que decía Pilar, no nos olvidemos de los hongos. Este paciente tenía un galactomanano de 3.4, que lo recibimos en realidad al resultado ya cuando el paciente no estaba fuera de cualquier ventana terapéutica, un galactomanano de 3.4 y un hemocultivo positivo para cándida. Así que, digamos, la importancia también de pensar en el tratamiento antifúngico en estos pacientes. ¿Alguna pregunta? Gonza, ¿ustedes tienen en el hospital disponibilidad de Ceftazidima AVI para empíricos o tienen que hacer, en caso de un aislamiento, un expediente o un pedido dirigido? Hay que hacer un pedido dirigido de compra. Sí. Este paciente se había pedido, pero bueno, no llegó cuando tuvimos la confirmación de carbapenemasa. Yo creo que para el caso de infecciones severas debería haber uno o dos tratamientos disponibles en las farmacias del hospital, y sabemos que las infecciones severas deben ser tratadas con tratamientos de máximas, de acuerdo, por supuesto, a la epidemiología de la institución, pero iniciar con un tratamiento de máxima y luego de escalar de acuerdo a los resultados del laboratorio si es factible. Pero porque en este caso, por ejemplo, la monoterapia no hubiera funcionado. Meropenem creo que tenía SIM mayor de 32 y no era apta para la combinación. Colistina es un antibiótico que sabemos que es uno de los pocos que tenemos disponible, pero es bastante difícil de saber cuál es la concentración real de colistina en el foco.
Y tigecyclina, bueno, sí tiene una buena concentración pulmonar y realmente tigecyclina es uno de los antibióticos que mantiene una sensibilidad por arriba del 80% en las cepas productoras de carbapenemasa. Entonces, sin duda, la mejor opción sería, y volvemos a la situación ideal, la mejor opción, pero no disponible, quizás hubiera sido ceftazidima vivactam. No sé si hay Sí, sí. preguntas en el chat. Sí, hay preguntas, una que quedó del caso anterior, el tema del Astronam, que preguntan las dosis Ah, máximas. Sí, el Astronam tiene este, sus dosis, sí, de hasta dosis máxima. Hay distintas dosis de acuerdo a la gravedad que se puede usar. Habitualmente puede serse 1 cada 8 horas o 2 gramos cada 8 horas. Hay dosis máxima y se ajusta a la función renal. Y la otra pregunta de Liliana Rodríguez Cazorla, ¿estaría recomendado como tratamiento empírico iniciar incorporar antifúngico en este caso? Este para Gonzalo. Eh, si el paciente está poliinvadido, lleva mucho tiempo y ya por ahí, generalmente no lo ponemos como empírico inicial en el primer esquema de una infección asociada al cuidado de la salud o de un paciente que está séptico en la terapia. No lo solemos poner en la mayoría de los casos, pero sí es para pensar. En este caso, digamos, el tratamiento empírico, digamos, si bien las equinocandinas para una candidemia son el tratamiento de elección, en muchas guías está puesto, en realidad que en este caso el paciente estaba muy inestable, podría haber sido el tratamiento empírico inicial antifúngico con una equinocandina y no con fluconazol, pero bueno, es lo que se optó en ese momento. No sé si Pilar quería opinar. Sí, coincido con Gonza. En realidad, nosotros sí lo estamos usando al tratamiento empírico inicial antifúngico. En realidad lo que tenemos más a disposición de entrada, y es la realidad en nuestro hospital, es la anfotericina cuando pacientes vienen de un proceso evolucionado con tratamientos empíricos. Los galactomananos, la verdad que nos están ayudando bastante, sobre todo en muestras respiratorias. En muestras respiratorias nos están ayudando bastante hasta que está el cultivo antifúngico o en aquellos pacientes que no son respondedores o, digamos, de algún tratamiento. Es muy difícil evaluarlo en una imagen en el paciente distresado, son pulmones muy comprometidos. Em, Vuelvo a repetir la utilidad de procalcitonina como un marcador en pacientes febriles con procalcitoninas negativas. Podemos inclusive dejar de recurrir tanto a los antibióticos y pensar en hongos, eh, y donde el rescate antifúngico es cada vez mayor. Y otra cosa que a nosotros nos está sirviendo en la unidad de cuidados intensivos, que es algo, es un score, a nosotros nos sirve, no sé si a los demás, es el score de Cándida. En realidad, en donde tiene un punto en casos de shock sépticos severos o algún aislamiento, por ejemplo, en un urocultivo de una cándida, para implementar tratamientos antifúngicos empíricos. Eh, Nos está sirviendo para plantearnos iniciar los tratamientos. Y sí, en realidad, creo que la visión como para comenzar a pensar en los hospitales y en el sector privado es uso de antifúngicos con un buen margen de seguridad, comenzar a pensar en las equinocandinas, anfotericina liposomal y los azoles como voriconazol, sobre todo en los pacientes distresados severos. También, de vuelta, el mismo problema de siempre para el sector público y el sector privado, que son los costos de los tratamientos. Excelente, Pilar. Bueno, van quedando mensajes muy importantes. El tema de la epidemiología local, lo voy a seguir destacando, tener tratamientos empíricos ya de acuerdo a la epidemiología local, tener un stock, como dijo Norma, una reserva previa y no generar la gestión ante la situación ya puntual del paciente. El tema del uso de los biomarcadores que está destacando Pilar,
tanto para orientar diagnósticos como para retirar tratamientos, para definir tiempos de tratamiento, el tema de pensar en los hongos, como ha destacado Gonzalo, y el tema, bueno, el valor de los PROAS institucionales. Acá están hablando algunas cosas importantes, recalar el valor de los PROAS institucionales, ¿sí? Y la incorporación de los nuevos tratamientos antibióticos, y el doctor Recupero dice el valor del FilmArray para el tratamiento antifúngico. Yo quisiera agregar respecto de la pregunta anterior del Astronam, que en este caso, cuando se busca la acción sinérgica entre Astronam y Ceftazidima Vivactam, ambos deben ser administrados en forma de infusión prolongada. O sea, se los administra juntos y los dos en infusión prolongada es la estrategia de buscar la sinergia entre las combinaciones. Bien, continuemos entonces, si no hay más preguntas. Bueno, Hola, el buenas próximo. noches. Vamos a seguir con el otro caso clínico del Hospital Padilla. La siguiente. Se trata de un paciente de sexo femenino de 55 años de edad. Como antecedentes personales tenía artritis reumatoidea, un síndrome de Sjögren, hipotiroidismo y obesidad. Venía en tratamiento con metotrexate 15 miligramos por día, corticoterapia de larga data, actualmente con prednisona 20 miligramos por día, AINES y levotiroxina. Ingresa por consultorio de febril de nuestro hospital el día 4 de noviembre del 2020 por disnea, tos, astenia, cefalea de 8 días de evolución. Tenía como antecedente el contacto estrecho con un familiar conviviente con diagnóstico de COVID-19 y había recibido tratamiento con amoxicilina, ácido clavuránico, claritromicina y dexametasona los 7 días previos. Al examen físico se encontraba febril, taquimneico, con una frecuencia respiratoria de 28, saturaba 90% aire ambiental y a la ocultación tenía rales crepitantes en ambos campos pulmonares. Al examen cardiovascular estaba con normotenso con una frecuencia cardíaca de 100. La siguiente. Se le realiza una PCR para SARS-CoV-2 que da positiva en el ingreso y se realiza un laboratorio de ingreso que tenía glóbulos blancos de 12.100 con 90% de neutrófilos y 9 de linfocitos, una LDH de 1130, eritro de 81, PCR de 96, un dímero D de 671 y el resto del laboratorio se encontraba normal. Además, se le realizó una gasometría aérea ambiental que tenía una alcalosis respiratoria con una acidosis metabólica con hiperlactacidemia. Se le realiza un ataque de tórax, que es la que vemos ahí, que tenía un infiltrado extenso esmerilado en bilateral. Ahí está. Se decide internarlo a este paciente en la sala COVID de nuestro hospital, donde se mantuvo 48 horas, que evolucionó desfavorablemente, con mayor requerimiento de oxígeno. En su inicio tenía una cánula nasal, luego se lo progresó a una máscara de no reinhalación, y además presentó fiebre, por lo cual se tomaron cultivos, se tomó hemocultivo por 2, puro cultivo, y se inició tratamiento empírico con meropenem. Luego estos cultivos resultaron negativos. La paciente, por su mala evolución, ha pasado a terapia intensiva el día 7 de noviembre, donde se mantuvo con máscara de no reinhalación durante 48 horas. Posterior a esto, presentado mala mecánica respiratoria, requiriendo intubación orotraqueal y ARM. A las 72 horas de ingreso a terapia ha presentado registro febril y leucocitosis, por lo cual se han tomado nuevos hemocultivos por 2, un minival y un panel de neumonía, el FilmArray, que resultaron negativos. Igual se ha decidido continuar con el tratamiento antibiótico con meropenem, ya que el paciente se encontraba en estado crítico. El 15 de noviembre ha evolucionado con shock séptico, con requerimiento de inotrópicos, venía con una insuficiencia renal aguda que requirió hemodiálisis. Por esto se ha tomado, además presentado otros episodios de fiebre, por lo cual se ha tomado hemocultivo, minival, y ha dado positivo para una Acinetobacter baumannii. Por lo que se ha agregado, antes de tener los resultados de los cultivos, se ha iniciado tratamiento empírico con colistin. Una vez
le hemos mandado, digamos, la SIM acolistin al Laboratorio de Salud Pública, ya que nosotros no contamos con eso, y se ha continuado con tratamiento con meropenem y colistin, ya que en la epidemiología de nuestro hospital tenemos Acinetobacter baumannii sensible a colistin. Luego, cuando recibimos el informe que la sinacolistina era de 16, que era resistente, ya el paciente obitó por un paro cardiorrespiratorio. La siguiente, ya estamos. Perdón. Bueno, esta era la radiografía última que tuvimos del paciente, en la cual se ve, digamos, el infiltrado en ambos campos pulmonares con extenso compromiso y tenía progresión con respecto a la placa previa. Los resultados de los hemo y el minival, que han dado positivo por la Acinetobacter baumannii, que era resistente a ampicsulbactam, a cefalosporinas, a ciprofloxacina, imipenem, meropenem, pipertazo y TMS, y como dije recién, la sinacolistin la enviamos al Laboratorio de Salud Pública, que después nos dieron el resultado que era 16 y que era resistente. Bueno, el aislamiento de la Acinetobacter baumannii llega al Laboratorio de Salud Pública con pedido de detección de SIM, acolistina. La SIM acolistina nos da resistente, con una SIM de más de 16 microgramos por mililitro. Ante esto, el laboratorio realiza una prueba para estudio de plásmido de MCR, que es el plásmido que confiere resistencia a colistina de manera transmisible entre bacteria y bacteria, y nos da negativo. Una vez con estos antecedentes y al ser el primer aislamiento con estas características, se deriva al Instituto Nacional de Referencia para confirmación. Se le estudian carbapenemasas de tipo KPC y de tipo metalo-beta y nos dan negativo. El Laboratorio Nacional de Referencia nos confirma el hallazgo. Se trata de una Acinetobacter baumannii con confirmación de la resistencia a colistina. Le hacen también el estudio del gen MCR y también les da negativo y nos informan la resistencia, nos confirman el hallazgo del laboratorio. Hasta el momento no se conoce si el aumento en la notificación de Acinetobacter resistente a colistina se debe a que los laboratorios disponen de metodologías nuevas disponibles que no son muy costosas, que no son muy laboriosas, o si es que hay una nueva genomoespecie de Acinetobacter resistente a colistina, porque va en aumento. Y no es una resistencia transmisible entre diferentes de manera horizontal. Bueno, acá he enumerado cuáles son las distintas metodologías que hay para el screening en el laboratorio para susceptibilidad a colistina. Tenemos el colistin predifusión, todas estas metodologías están disponibles en la página de antimicrobianos del Anlis Malbran. Son técnicas que son de fácil implementación a todos los laboratorios. El método de screening de colistina agar-spot. Para estos dos test necesitamos contar con la droga, con el sulfato de colistina. Sin embargo, hay otras metodologías como ser el colistin drop test y el método de elusión, en donde con discos de colistina, con lo que hacíamos anteriormente de difusión en agar, podemos contar, siguiendo las metodologías, se puede disponer de pruebas certeras, digamos, para poder diagnosticar, no decir el valor de la SIM, pero por lo menos decir es sensible o es resistente. Y tener derivar no únicamente las cepas sensibles para confirmar por macrodivisión. Todas estas técnicas, como les digo, están disponibles para que los laboratorios las consulten en la página de antimicrobianos. Las alternativas terapéuticas para infecciones severas por Acinetobacter baumannii cuentan con la sensibilidad de la colistina. Serían colistina más tigecyclina o colistina más rifampicina. En el caso de que necesitemos en el laboratorio, podemos hacer una prueba para buscar sinergia
entre rifampicina o sulbactam, por ejemplo, si tenemos sensibilidad a ampicilina sulbactam, o rifampicina y colistina, en donde si poniendo en esta disposición los discos podemos ver que el crecimiento hace como una muesquita acá, lo que te dice que puede haber sinergia para el tratamiento. Y en los casos de Acinetobacter resistente a colistina, contamos con cefidrocol, que no está disponible en este momento en nuestro medio. Para hacer un resumen, no sé si quieren que discutamos el tema o hacemos la conclusión. Ela, yo te quiero hacer una pregunta que vos lo destacaste recién, el Sí. tema de que no era plasmídica. Sí. ¿Podés explicar una reseña qué ¿Poquito? significa y qué implicancia tiene? Bien. Desde hace algunos años se ha encontrado un plásmido que es el traplásmido, se lo conoce como MCR, que es un plásmido transferible que confiere resistencia a colistina. Este plásmido es muy común que se transmita en enterobacterias, pero sin embargo se ha encontrado ya en pseudomonas y en Acinetobacter. De modo que cuando tenemos resistencia en el laboratorio, pensamos que puede ser por la presencia de este plásmido, pero en este caso no nos dio negativo. O sea, que sería Esto indica un dato bueno dentro de lo malo que nos haya dado negativo en este caso, digamos, de todos modos, para en que la no se mayoría de los disemine otras casos, bacterias. sí, sí, sí. Perdón, Daniela, no sé si por ahí lo mencionaste. El porcentaje que tenemos acá de resistencia a tigeciclina en Acinetobacter, ¿lo tenemos? Ese dato. No dispongo de ese dato acá en Tucumán. Gonzalo, yo te puedo decir, si bien es cierto, no tengo un dato preciso, pero nuestros Acinetobacter, los antibióticos más activos hasta ahora en Acinetobacter son colistina y tigeciclina. Si bien es cierto, este caso es un llamado de atención porque es alarmante la resistencia a colistina en Acinetobacter, es un hallazgo, digamos, muy poco frecuente. Lo que sí tiene una implicancia importante es el hecho de que si en una unidad de terapia intensiva tengo un aislamiento de Acinetobacter baumannii, todos sabemos que es el principal protagonista solo o acompañado en las infecciones asociadas a asistencia respiratoria mecánica. Y si tengo un clon de Acinetobacter, ese clon se puede transformar endémico y todos sabemos que una vez que entra en una terapia no se lo saca más. Entonces, si es una situación de alarma, aunque la resistencia no sea plasmídica, ese clon en un germen como es el Acinetobacter, que tiene gran plasticidad genómica, tiene una capacidad de permanecer en el ambiente importante, entonces es una situación complicada. Como te decía, los antibióticos más activos en Acinetobacter hasta ahora son colistina y tigeciclina. Tenemos el cefiderocol, no está disponible todavía en Argentina. Es el único antibiótico que actúa en estos gérmenes multiresistentes, incluso en pseudomonas. En el cuadro siguiente, Daniela va a mostrar un poco el perfil de actividad de las nuevas drogas para que las vayamos conociendo, aunque todavía no dispongamos de ellas. No, yo preguntaba porque la verdad que estábamos viendo en instituciones privadas resistencia creciente a tigeciclina y Sí, está como creciendo. opción terapéutica Sí. colistin. Sí, está creciendo. Es cierto que está creciendo, pero todavía puede ser una alternativa, pero sí está creciendo. Está creciendo tanto en Acinetobacter como en Enterobacteria. Está creciendo la resistencia. Sí, disculpa con Gonzalo, si hemos visto inclusive resistencias a tigeciclina en instituciones privadas arriba
donde ya ni siquiera es apta para uso empírico en Acinetobacter hasta determinar, o sea, altísimas tasas de resistencia y realmente es un problema bastante serio. Y no sé la experiencia de los demás, pero la verdad que cuando hemos hecho combinaciones colistin-rifampicina, bueno, tiene que ver la gravedad del paciente, pero en líneas generales, y esto es una visión personal, no hemos visto mucho impacto en recuperación de la infección. O sea que estamos bastante complicados con Acinetobacter, creo yo. Con respecto al cefidrocol, en la última charla que escuché de Pastrana respecto al tema, el cefidrocol en los Acinetobacter tiene una contra. La mayoría de los Acinetobacter en su genoma tienen una beta-lactamasa de espectro extendido de tipo PER oculta, a la cual el cefidrocol no puede, o sea, no puede hidrolizar, o sea, no tiene efecto. Entonces eso ya nos está anticipando que para Acinetobacter quizá no vaya a ser muy útil en nuestro medio. No va a durar mucho tiempo porque la presencia de BLE, de las BLE tipo PER, también se están incrementando. Bueno, para hacer un resumen más o menos de las nuevas drogas que hay disponibles, no todas en la Argentina, pero que hay disponibles en la industria, para gérmenes multiresistentes tenemos el ceftriaxona tazobactam, que es muy útil para Pseudomonas. Los que probamos el ceftriaxona tazobactam de rutina en los aislamientos nos damos cuenta, es muy poca la resistencia que hay a ceftriaxona tazobactam. De hecho, es mucho mejor ceftriaxona tazobactam que ceftazidima avibactam en Pseudomonas. Ceftazidima avibactam útil para tratar KPC y OXA, un poco menos, se puede usar en Pseudomonas, pero no es la mejor. Aztreonam avibactam para el tratamiento de KPC, de OXA, de métalo y de Pseudomonas también. Meropenem avibactam, que todavía no tenemos en el país, es útil para tratar aislamientos productores de KPC y Pseudomonas multiresistentes, y imipenem relebactam para KPC, el cefidrocol para todos, y la erabaciclina para todos, exceptuando Pseudomonas aeruginosa, porque son resistentes naturales a la tetraciclina. Ahí, perdón, para comentar algo con respecto a ceftriaxona tazobactam, bueno, la mayoría lo sabemos, pero como para recalcarlo, que no lo tenemos disponible actualmente desde diciembre por un problema con el laboratorio productor. Y con Pilar también hemos visto en instituciones cepas de Pseudomonas que eran solo sensibles a eso, resistentes a colistin, o sea que para nosotros eran pan resistentes y no teníamos que usar. Bien. La resistencia normalmente a ceftriaxona tazobactam en Pseudomonas se debe a la presencia de métalo. O sea que también un marcador cuando uno lo prueba en el laboratorio para buscar una métalo beta-lactamasa. Como conclusiones, al día de hoy, podemos ir visualizando que la resistencia antimicrobiana supone una amenaza para la medicina moderna, que es necesario mejorar el conocimiento de la resistencia a los antimicrobianos a través de la comunicación, la educación y la formación efectiva. Se deben enfocar los recursos económicos y los recursos humanos para disminuir el tiempo de respuesta del laboratorio ante la presencia de bacterias multiresistentes, reforzar los estudios de vigilancia, que no lo hemos mencionado el día de hoy, pero estudiar la aportación en los pacientes internados en terapia intensiva, la aportación rectal de bacterias multiresistentes, puede anticipar el tratamiento antimicrobiano de manera dirigida, porque pueden presentar una infección por estas bacterias que portan. Implementar y optimizar los programas en control de infecciones con el objetivo de reducir la incidencia en las infecciones asociadas al cuidado de la salud mediante medidas eficaces de saneamiento, de higiene y de prevención de la infección. Y el conocimiento y la gestión para tener disponible en nuestros lugares de trabajo
los nuevos antibióticos útiles para el tratamiento de acuerdo a la epidemiología local. ¿Alguna pregunta? Excelente, la verdad que impresionante los casos clínicos, el desarrollo de todo el Ateneo. Acá quedan un par de preguntas en el chat. Una es de Omar, del Hospital Padilla, que es el uso de doble carbapenem con la asociación de ertapenem como mecanismo suicida para el tratamiento de enterobacterias productoras de carbapenemasa. No sé si ustedes quieren comentar, yo lo único que digo es que en alguna oportunidad lo he usado hasta que he podido disponer de Zeptavi directamente pasado para eso, pero antes de que existiera Zeptavi, yo he tenido la experiencia personal de poder usar en esa combinación. No sé si ustedes han usado. Sí, alguna vez lo usé en algún caso en particular, la combinación de ertapenem y sobre todo meropenem en infusión prolongada y a dosis alta, eh, pero fue en casos así hace ya bastantes años previo al ceftaxima-avi, sí. Exacto, antes de Zeptavi. Después Liliana pone, podrá tratarse de una mutación, para el último caso es, ¿no? Una mutación cromosómica debido al incremento del uso de colistin. Me parece que de acuerdo a lo que escuchó del doctor Pastrán, se cree que es más bien la aparición de una nueva genoma-especie y no algo adquirido, ninguna mutación adquirida por la bacteria. Que puede ser que la estemos detectando con más frecuencia por el hecho de disponer de metodologías más accesibles a los laboratorios. No es que el hecho de poder probar más hace que podamos detectar más. No se sabe bien si es que es una nueva genoma-especie o es que se está probando más colistina porque en muchas oportunidades es la única opción terapéutica que tienen. No sé si eso responde a la pregunta de la doctora. Sí, sí, Dani. Bueno, y en el chat ponen excelente presentaciones, muy buen Ateneo todos. Yo les cuento que estos Ateneos quedan grabados, creo que todos están invitados a volver a verlo, están disponibles en la página del ministerio. No sé si está conectada la licenciada Sánchez, que suele poner un slide de cómo acceder, si no se los compartimos después. Este, pero es muy importante para que lo puedan difundir a sus colegas, que lo puedan ver en forma asincrónica y uno también podrá verlo. Bueno, no sé si hay más preguntas, Norma. Hay una pregunta en el chat de Fiti Puchulu, creo. ¿En qué caso de enterobacterias productoras de carbapenemasa, puntualmente metal o beta-lactamasa, se puede usar el tratamiento combinado con doble carbapenemasa? Yo no le Es lo entiendo a que la decíamos pregunta, no sé, recién, Fiti. Normi, es lo que decíamos Sí. recién, no, es que está doble Doble carbapenemes, no doble carbapenemasas, porque claro, dijimos recién claro. que lo usado Perfecto, antes de sí, hacer sí, esta sí. AVI. No entendía porque dice doble carbapenemasa, perfecto. Bueno, no, no hay más preguntas, hay felicitaciones, realmente una excelente puesta al día. Eh, Todavía nos falta una parte, pero creo que con este Ateneo se ha demostrado las realidades que se están viviendo en nuestro medio, que no es diferente de la que se vive en la Argentina toda. Lo que sí, yo sigo apostando primero al control de infecciones. Segundo, como ya lo dije varias veces, un laboratorio de microbiología acorde a las circunstancias y tratando de optimizar los tiempos de respuesta y la vigilancia. La vigilancia epidemiológica en cuanto al perfil de resistencia de cada institución. Acá mismo hemos hablado
con situaciones diferentes. Los chicos, para mí realmente es una sorpresa, un 50% de resistencia a tigecyclina en Tucumán, y esto sí puede ser, por supuesto, porque como les dije, Acinetobacter puede persistir en un ambiente, y si ese clon se expande, por supuesto que voy a tener una resistencia alta. No es la situación de las terapias que yo atiendo, pero esto nos revela la importancia de conocer cuál es la epidemiología local para ajustar a los tratamientos empíricos. Y esto hace a que haya un diálogo permanente entre microbiólogos y médicos clínicos e infectólogos, que es lo que va a permitir establecer tratamientos empíricos iniciales que sean más efectivos. Así que, bueno, yo realmente estoy muy contenta con el Ateneo. Creo que es una excelente puesta al día y nos es útil para todos. Felicitaciones a los expositores, a los disertantes. Han sido bastante claros y bueno, los esperamos el próximo miércoles con la segunda parte. No se pierdan el próximo capítulo. Un minutito antes de que se desconecten, Dani, si podés dejar de compartir para que Susana ponga el link, Perdón. lo pueda copiar. Sí, la parte 2 también es muy importante. Y después me parece que vamos a tener que hacer un curso. ¿Cómo dejo de compartir? Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. Sí. Bueno, ahí tienen el link que pertenece al Departamento de Capacitación de Recursos Humanos del CIPROSA, y en ese link se pueden acceder a este Ateneo y a los Ateneos anteriores, y se puede compartir a través de las redes sociales. Bueno, una vez más agradecerle a todos los que se han quedado, que nos hayan acompañado este miércoles, y como dijo Norma, invitarlos a la segunda parte. Muchas gracias, chicos, excelente nivel. Nos han Gracias. actualizado en pocas horas. Gracias. 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 Bueno, Chao. muchas gracias. Buenas noches.